Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre, @RicardFerestec en Twitter. Os recuerdo que el Twitter específico del programa es @PrimumGradus. Estamos en iVoox, en Spotify, en la radio de la historia.com, en Apple Podcast y en algún sitio más que no me acuerdo. Bueno, y también en la nueva página web del programa, que es primumgradus.net. Y además en YouTube, que se me había olvidado, he estrenado un canal, hay poquitas cosas ahí, pero algo hay. Y bueno, para comunicarnos con nosotros, pues podéis usar el correo primumgradus@gmail.com, y si sois más intrépidos y os atrevéis a colaborar y no os importa estar en un grupo, pues en Telegram. Buscáis en Telegram, buscáis Primum Gradus, entre paréntesis grupo, y ahí estamos. Y bueno, al otro lado del micrófono o del cable o de lo que sea, tengo a Fernando. ¿Qué tal, Fernando? Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Pues muy bien. Vamos a hacer un programa que le debíamos a la gente desde hace unas cuantas semanas, ¿verdad? Sí, hace un tiempo que estábamos. Pero bueno, tú ya sabes que es un programa que tenía, aparte de la documentación, supongo que era realmente más o menos sencilla, pero sabes que es un programa que tenía cierta profundidad porque ahora, en la actualidad, hay cierto embellecimiento de los conceptos políticos, hay cierta simplificación y hay una mirada demasiado embellecida y demasiado simplista. Perdona que te interrumpa, Entonces, ¿hemos dicho el tema? Pues no. La economía nazi. Vale, continúa. Esto es exacto. Por eso te decía que la economía nazi, claro, hablar de la economía nazi, hablar de las medidas que se tomaron, no se tomaron, puede ser hasta, no digo sencillo, pero puede ser estructurable. Pero el problema es que hablar de esto lleva a hablar de ciertas categorías políticas que hoy en día, en la actualidad, sí se han, pues lo estoy repitiendo mucho, pero sí se han mezclado, sí se han manido bastante y se dicen más como clichés que como definiciones que tengan ninguna ni trascendencia, ni relevancia, ni contenido. Bueno, y además hay que tener en cuenta que eso que ahora llaman presentismo aquí está muy presente, valga la redundancia. Presentismo es juzgar cosas del pasado con criterios de la actualidad, incluso con prejuicios de la actualidad. Me explico. En aquella época Hitler era un dictador. Europa estaba llena de dictadores. Hitler era racista, Europa estaba llena de racistas, y Estados Unidos también. Estados Unidos era un país racista. Siempre ponen las Olimpiadas de Hitler como que fue el gran derrotado porque vino un negro, Owens, y ganó las medallas. Bueno, pues hay por ahí alguna película que cuenta cómo Owens lo pasó mal en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahí había un racismo evidente. Hitler era antisemita, había muchos antisemitas. Hitler era eugenesista. El eugenesismo y tal estaba muy extendido en toda Europa, empezando por Inglaterra, donde salieron los primeros, los pioneros, discípulos de Darwin. Un día dedicaré un programa a esto, porque Darwin era de los que tiraban la piedra y escondía la mano. Bueno, ya le dedicaré un programa, porque si no queda así como un embure de acusación sin base, pero tiene base. Sí, era las teorías de... Sí. Las teorías de Darwin y de ese círculo sí que eran. Pero sí, es precisamente ese presentismo y esa forma de ver las cosas con el criterio actual, de juzgar el pasado bajo criterios actuales que ni siquiera son mayoritarios, que a veces son puro cliché, ¿no? Y a veces no son ni mayoritarios ni reales, es un problema que sí tenemos ya no solo en la historia, sino en la comunicación actual de temas históricos, que es bastante molesto y bastante preocupante, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos al terreno, tocando un poco ya el terreno económico, ¿no? Hitler era estatista. Luego, y aparte de estatista, era socialista. Pero Roosevelt era estatista. Bueno, Roosevelt no tuvo rubor alguno en su momento de alabar a Mussolini. Exacto. Entonces, vamos a ver una cosa, es decir, ahora mismo se toma esa batalla entre los liberales que proponen bajada de impuestos y todo el que no proponga bajada de impuestos es un estatista acérrimo peronista o alguien que vota a Podemos, ¿no? Pero hubo un tiempo en donde el estatismo, lo que se discutía no era si estatismo sí o no, sino qué tipo de estatismo. Exacto. Es decir, porque en los años 30 no había discusión económica, es decir, en los años 30 estaba el estatismo soviético, estaba el estatismo fascista y estaba el estatismo que se imperó en los Estados Unidos con el New Deal. Por cierto, te iba a decir que estaba por ahí Keynes por en medio,
que más o menos viene a decir, hombre, pues mira, se me ha adelantado el señor Mr. Adolf. Sí, el señor del bigote se me ha adelantado en mí, porque Hitler era muy keynesiano, pero Keynes no se puede definir como socialista, pero sí como estatista. Es decir, y Keynes es más monetarista, es un tipo más intervencionista que socialista, porque tampoco, o sea, la intervención privada habla de dirigirla desde el Estado, pero no habla de anularla. Cosa que, y de hecho, una cosa muy graciosa de la época de los años 30 es que todo el mundo hablaba mal del capitalismo. Es una cosa curiosa porque Roosevelt tenía el capitalismo como culpable de la gran crisis, Hitler detestaba el capitalismo y el libre mercado, y bueno, y de Stalin, que podemos decir que no, o sea, es que sería perder tiempo, pero ¿sabes? Stalin era el más coherente de todos en este caso. Ah, eso sí, pero me refiero que muchas veces pensamos que los criterios políticos son puros y los criterios económicos, y no, es decir, existen muchísimos matices, porque para empezar con el programa podíamos empezar por definir políticamente qué era la economía, qué tipo en qué definición político-económica entraba el régimen nazi, y podíamos decir que el régimen nazi es socialista, pero es un régimen socialista no marxista. Es un socialismo de Estado o un capitalismo de Estado, como se quiera ver, si cada uno donde ponga la línea, de corte socialista, de corte estatalista, pero no marxista. Bueno, yo dediqué una serie que aún no la he acabado, porque faltan los últimos coletazos del socialismo. Al socialismo no sé si lo sabes. Y empecé. Yo creo que los primeros capítulos no hablé de marxismo. ¿Cómo estoy? Hoy estoy empanado. Bueno, hablé de Babeuf, que fue el primer comunista ya en la Revolución Francesa. Hablé de Owen, hablé de Saint-Simon. Todos estos eran socialistas antes de Marx. O sea que el socialismo es muy anterior a Marx. Marx fue una variante del socialismo que tuvo una especial suerte porque se llevó a cabo gracias a Lenin. Si no hubiese existido Lenin, pues el marxismo, pues a lo mejor ya estaría olvidado. No lo sé, ¿eh? O sea que... Sí, a lo mejor ahora quien tendríamos serían las teorías de Bakunin o quién sabe qué, o de esos cientos de... Porque ¿cuántos teóricos no han caído en el olvido absoluto para siempre y nadie jamás ha vuelto a revisar sus libros? Es una cosa muy curiosa que pensamos que la historia está llena de unos pocos intelectuales y iluminados y personas que pasan sin pena ni gloria, hay cientos en cada época. Bueno, estatista, a mí el primero que se me viene a la cabeza es un tal Platón. Sí, Platón era un tipo absolutamente estatista. Y dentro del concepto este ridículo actual que toda autoridad es nazi, era un tipo muy nazi, era un tipo muy de autoridad incuestionable de autoridad incuestionable y de una cierta idea de superioridad y perfeccionamiento de una élite o de un grupo superior que no puede ser cuestionado, con unas ideas Aristóteles y Platón bastante curiosas. Bueno, Aristóteles era un tipo que decía que había personas que nacían para ser esclavos. Aún así, Aristóteles... aún lo prefiero a Platón, pero bueno, claro, tenía muchas manías. Por cierto, es que ahora se me ha venido a la memoria, pero no es por difamarlo, que es un tipo que me cae bien, ¿eh? Que conste, que me cae bien. Pero es que alguien de los que alabó a Hitler fue Gandhi. Ah, sí. Pero eso es como aquel que dice el enemigo de mi enemigo, y bueno, y Hitler también. Hitler es que eso es curioso. Siempre vemos a las personas en absoluto, ¿no? Y Hitler era una persona bastante... O sea, Hitler, si analizamos con quién se llevaba bien, con quién se llevaba mal, es decir, una de las personas con quien se llevaba mejor era con el gran mufti de Jerusalén. El abuelo de... Y no... ¿Sabes de quién es abuelo? No. De Yasser Arafat. Por ejemplo, y sin embargo ahora Yasser Arafat fue el mayor representante del socialismo árabe del siglo XXI, que no tiene, de siglo XX, mejor dicho, me he equivocado ahí, que no tiene nada que ver con con aquellas teorías raciales que defendía su abuelo. Bueno, es que las cosas van cambiando. Es que no se pueden juzgar con prejuicios actuales. Pero bueno, yo creo que esto ya ha quedado claro. Vamos a entrar en materia, si te parece. No, por supuesto. Pero por eso me hace mucha gracia de... Ahora mismo un nazi es una persona, dentro de ese estereotipo absurdo, ¿no? Es una persona que detesta todas las razas distintas, que está en contra de la inmigración, que está... No.
en su momento ser nazi, y también es otra cosa que hay que defender. Nazi eran aquellos que formaron parte del partido nazi entre los años 20 y la derrota del 45. Ahora se puede ser neonazi, pero ya no se puede ser nazi. Bueno, oye, Porque... y el segundo intento, ¿nos metemos ya en el tema de la economía? Ah, no, pero esto es muy importante, sí, por supuesto. Una vez que hemos definido esto, ¿no? O sea, era una economía socialista, pero no marxista, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues hay una frase estupenda que dijo el propio señor del bigote, que es: cuando uno tiene la economía, cuando uno tiene la dirección total de la economía, ¿para qué necesita nacionalizar las empresas? Caramba, esto es curioso. Sí, sí. Esa es una frase que dijo en el 37 de: si se tiene el control de la economía, ¿para qué se necesita nacionalizar la propiedad? ¿Y realmente tenía el control de la economía? ¿Los empresarios estaban a su servicio? Pues para que te hagas una idea de cómo funcionaba la economía alemana tenía una estructura jerárquica que estaba conectada con el partido y con el gobierno, y solo un detallito: en cada fábrica había un Betriebsführer, que era un tipo, bueno, a lo mejor lo he hecho mal, un director de fábrica, ¿no? Un Führer de fábrica, que era la persona encargada de dirigir la fábrica, que estaba conectada con el ministerio, con los distintos ministerios, y que respondía ante ellos en temas de producción, cómo producir, a qué precio, cuánto se pagaba, y recibían directrices directas de cada ministerio, solía ser o armamento o producción, y eran el enlace y eran el poder absoluto dentro de esa fábrica. A ver si lo he entendido bien. O sea, por ejemplo, yo qué sé, Thyssen tenía una fábrica ascensores, ¿no? No sé si en aquella época los fabricaban. Sí, pongamos que Krupp pongamos la acería Krupp, vale, ¿no? Sí. Sí, la acería Krupp que hacía para barcos. Pues la acería Krupp tenía un director afín al partido, nombrado por el partido, el cual decidía... el barón Krupp era el dueño de la fábrica, pero quien decidía y quien respondía ante el partido era el director de la fábrica. Curioso. Y ahí ese director de fábrica recibía la directriz, y es cuánto acero hay que producir, a quién hay que comprarlo, de dónde tiene que venir, qué categoría tiene cada trabajador, qué política hay que seguir con cada trabajador, y ese director de fábrica decidía cómo se implementaban cómo se dirigía esa fábrica y cómo se implementaban las políticas del Reich en la fábrica. Pero vamos a ver, entonces tendría el problema que tiene siempre el socialismo. ¿Cómo calcula lo que es necesario si no fluye el mercado? Es muy difícil hacer cálculo económico, lo que se necesita, ¿no? Sí, pero es que ahí vamos con la otra cuestión del nazismo. El nazismo implementó un control de precios muy fuerte con una expansión crediticia muy fuerte. Eso, si la economía hubiera durado más, si la economía nazi se hubiera prolongado más en el tiempo, habría provocado un shock de demanda y oferta bestial. Expansión crediticia, pero explícalo, porque por si hay algún profano. Bueno, yo soy medio profano, también me lo explicas a mí. Bueno, los famosos créditos MEFO, bonos MEFO que se usaron para recapitalizar la economía, que son bonos de una empresa pública, pero no del Estado, que llevaron una expansión de crédito, ¿no? Ese mecanismo económico es un mecanismo, es decir, los nazis tenían claro que no podían subir impuestos. Bueno, por lo menos el primer ministro de Economía de los nazis, que era Heilmar Schart, de hecho fatal, tenía muy claro dos cosas: no se podía acabar en hiperinflación y no se podían subir impuestos. Entonces, ¿cuál es la siguiente medida económica de los que no buscan una economía sustentable, sino poner en marcha los recursos ociosos y crear efectos propagandísticos o concentrar todo el poder económico en un punto? ¿Hacer carreteras? Sí, pero ¿cómo? Con la expansión crediticia. La expansión crediticia es que como el dinero sale del Banco Central, no se inyecta dinero en la economía, sino que se inyectan créditos respaldados hacia sectores económicos concretos. Caramba. Aquí hemos vivido algo de esto, ¿no? No hace mucho con los aves, el tren de alta velocidad por todas partes. Es que eso es lo que llevó, ese tipo de política es la que llevó a la burbuja del 2008. Vale. Pero vamos al 1930, que si no... No, pero me refiero que no todo el mundo que ha implementado expansión crediticia. ¿Y qué pasó en 2008? Nos acordamos todos, ¿no? Pues eso es lo que habría pasado con la economía nazi si hubiera subsistido el suficiente tiempo. De hecho, este primer ministro, Heilmar Schart, ¿no? Ya cuando acabó dejando todo cargo, porque ya intentó comunicar por activa y por pasiva que eran medidas de reactivación, pero que la única base
sustentable, para tener una economía sustentable, era una economía productiva y real basada en una cierta libertad una cierta libertad económica, ¿no? Y sobre todo en una cierta capacidad de aumentar las capacidades productivas por medio de la inversión real en bienes de producción y en equipo humano. Que los trucos estos valían para activar recursos ociosos, para ese rearme que estaban haciendo, pero no valían. Eso no iba a valer para crear a largo plazo una economía sólida y sustentable. O sea que este sabía de economía y sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Este sí sabía lo que estaba haciendo. Y este en un principio colaboró porque pensó que esto era un proyecto de reactivación, pero cuando vio los planes delirantes a largo plazo, vio que lo que le pedían era imposible, vio que no podía cumplir y fue sustituido por Goering. Con el plan de los 4 años, que era un plan, pues bueno, con este plan de la Marina que se abandonó unos pocos meses. ¿Cómo era? ¿El plan Z o el plan...? No me acuerdo. ¿Qué fallo en directo? Pero el plan de rearme de la Marina alemán, que fue un plan pues goeringniano y nazi, es decir, nazi en el peor sentido de la palabra y del icono popular, que era un plan de rearme para equiparar las armadas alemana y la armada alemana con la inglesa y la francesa, y llegó un momento se dieron cuenta que no tenían recursos para ese plan tan fantástico. Caramba. Porque, esto como es decía, la economía totalmente supeditada al populismo, como diríamos hoy, ¿no? Exacto, y al rearme. Pero también dentro del populismo pasa esto, es decir, tú puedes decir que quieres rearmar la Kriegsmarine y que quieres hacer 3 millones de buques, pero si no tienes producción de acero suficiente, o si no tienes acción de petróleo suficiente, o aún peor, tú la tienes, pero ¿cuánto tiempo lleva a una potencia naval hacer una flota? 40, 50 años. Si tú quieres hacer una potencia naval en 3 años, no vas a poder, porque como decía este buen hombre y como dice todo economista sensato, esos procesos llevan mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho capital y mucha gestión. No son proyectos. Armar una marina, armar una industria potente de cualquier sector lleva muchísimo esfuerzo. Entonces, hay personas que piensan que con trucos monetarios o con trucos voluntaristas se puede armar un sector industrial, armar una marina. Hay gente que, por ejemplo, que te pone el ejemplo de China. No es cierto. Es decir, cuánto tiempo ha costado el desarrollo de China, a qué precio de trabajo barato y cuánta transferencia tecnológica y de capital tuvo que haber para que eso se produjera. Esto no ha sido un fenómeno chino, ha sido un fenómeno donde ha habido transferencia de capital y de tecnología. Y muchos de los equipos de la primera industrialización de China no vienen de China, vienen de fuera. Pero los alemanes querían ese proceso y muchos economicistas quieren ese proceso simplemente por expansión crediticia o por alza de impuestos o por expansión monetaria, es decir, creando dinero, aumentar la riqueza o la producción. Y eso no, eso se puede conseguir a largo plazo con inversión y con inversión en capital humano y bienes de equipo. Por ahora el mercado ha funcionado siempre mejor que lo público, pero digamos que incluso con un sector público eficiente se podría conseguir, pero con un plan a muy largo plazo y muy bien gestionado. Es el único camino. Pues oye, iba a hacer una intervención, no precisamente económica, que no es lo mío, pero sí que es cierto que algunos de los gerifaltes nazis eran conscientes de su debilidad. Primero, que no tenían materias primas, y dos, de que esta política tenía como fin que la población alemana no sufriese. Porque, claro, en el momento en que pierden el apoyo popular estaban vendidos. De tal manera que esto lleva a dos cosas. Uno, que la guerra la plantearon como una guerra relámpago. No por una genialidad de así acabamos antes y somos los más mejores y tal, sino por una pura necesidad económica. Porque la guerra relámpago tenía sus peligros. Es más, la empezaron sin estar totalmente preparados, pero fueron contra Polonia y les fue bien. Luego contra Francia porque estaban a por uvas los franceses y les salió bien. Pero la guerra relámpago tenía una razón de ser económica. O la guerra dura poco o nos vamos a pique, porque no podemos aguantar una guerra de desgaste. Y luego otra cosa importante es que ese expansionismo le llevaba a tener mano de obra barata, o dicho de otra manera, esclava. Con lo cual podían vivir sobre el trabajo esclavo y ese expansionismo alimentaba la economía. Hay una película... Bueno, se ven más películas, ¿no? Pero hay una película que son la Rosa Blanca, creo que es, de unos chicos que son universitarios, que son disidentes del régimen nazi, y cuando nadie lo pone en duda, porque ha empezado la guerra y van triunfando, ellos están en contra. Lo ven como una locura. Y entonces en un momento dado, bueno, acaba mal. Estoy haciendo spoiler, pero bueno, como es historia, a los que nos gusta la historia siempre es spoiler. Les cortan la cabeza con la guillotina.
Y los acusan de, pues eso, de estar contra el régimen, de bajar la moral de la población. Y en un momento dado, el juicio, pues el juez le dice que cómo se atreven a faltar al respeto al Reich, al Führer y faltar al respeto a los que están combatiendo en el frente cuando ellos están estudiando tranquilamente y no les falta de nada. Y efectivamente, en la película ves que no les falta de nada. Viven como si no hubiese guerra, mientras que en Inglaterra lo estaban pasando canutas la población. Simplemente esta acotación. Bueno, esa es otra cosa curiosa, pero también es verdad que la economía alemana no estaba tan bien como se dice. Es decir, en ese tiempo, en que parece que estaba tan bien, ¿no? El 63% de los trabajadores alemanes tenían menos nivel de vida que un trabajador uruguayo de la misma época, ¿no? Es decir, el 63% de los trabajadores del Reich alemán hasta el 43 dedicaba el 50% de su ingreso a la canasta, a simplemente adquirir productos de primera necesidad alimentarios, ¿no? Es muy curioso, es decir, que comparado con otros lugares del mundo que habían alcanzado unas cuotas de desarrollo muy superiores, era casi paupérrimo. O comparado con el nivel de Gran Bretaña o Estados Unidos de antes de la guerra. Bueno, pero Gran Bretaña, cuando empezó la guerra, realmente la gente lo pasaba mal. Claro, pero por el embargo, claro, ahí hay una parte curiosa, es que Gran Bretaña lo pasó muy mal porque tuvo un embargo brutal, es decir, porque sí, la Kriegsmarine no consiguió su efecto de bloqueo total, pero Gran Bretaña era un país absolutamente dependiente en casi todo de las importaciones del exterior, y pasar a importar para convertir todo en una industria de guerra casi de subsistencia, casi a la desesperada, llevó un shock en la calidad de vida brutal, pero la calidad de vida de un británico en el 39, o si compara, porque hay que recordar que la Alemania nazi no empieza en el 39, es decir, si miramos del 33 al 39, la calidad de vida en Alemania jamás llega a acercarse ni siquiera a Argentina, a Uruguay y al Reino Unido, pero ni de lejos. O sea, ha caído otro mito, acaba de caer otro mito ahora mismo. Lo que pasa es que la diferencia que hay es que en Alemania el paro era brutal. Entonces, también bueno, Hitler acabó con el paro. ¿No? Tampoco. Eso es otro mito, es decir, solo el 30% de los empleos creados entre el 33 y el 39 fueron creados por los programas de empleo alemán, y muchos, por ejemplo, como en las autobahn solo trabajaron 40.000 personas. ¿Qué son las autobahn? Y las autobahn son las carreteras, las grandes vías que construyó el Estado alemán en ese periodo para fomentar el empleo, que son el equivalente a las carreteras transcontinentales que empezó Roosevelt, ¿no? O ahora mismo, antes de 2008, a las tren de alta velocidad. Expansión crediticia. Pero curiosamente ahí solo trabajaban unas 40.000 personas y con salarios inferiores a lo que podría ser, a lo que se le dejaba de propina a un camarero en el Río de la Plata. Pues con menos de ese salario trabajaban los trabajadores de una Pues esto me lleva a dos reflexiones, que aquello era pura propaganda, una, sí. Y dos, cuando ves que nombras Uruguay, Argentina y si quieres Venezuela, se me ponen los pelos como escarpias, es decir, porque ves cómo están ahora algunos de estos países y dices, madre mía. Es que los ciclos económicos no son eternos. O sea, una cosa muy curiosa es que nosotros pensamos que los países tienen como un destino económico, que hay un origen en la historia profunda, en la situación económica, y que hace falta un periodo muy largo de desarrollo. Y sí, o sea, puede que hagan falta 30 o 40 años para que un país se desarrolle, pero también hacen falta 20 o 30 años para que una economía se disuelva. Y también es cierto que un país que puede haber estado en un proceso de miseria absoluta o de riqueza absoluta, en ese periodo de tiempo puede hundirse o puede despegar económicamente. Uh-huh. Aquí los ejemplos que has puesto, Argentina, ¿no? Yo conozco gente que en los años 50 había emigrado, 50 y 60, a Venezuela. Hoy es todo lo contrario, huyen los venezolanos. Sí, pero hay un dicho italiano que me encanta, que es rico como un argentino. Sí. Que era un dicho que tenían, era un sueño entre todos los chavales italianos de posguerra, era irse a Argentina, y Argentina fue un referente económico hasta los 80. Yo creo que Argentina era un país mucho más rico que España. Uh-huh. De hecho, yo nunca he estado allí, pero Buenos Aires es una ciudad que, curiosamente, la parte histórica es mucho más monumental y tiene mucha más riqueza en teatros, en vida cultural que Madrid. Sin embargo, en la parte moderna, Argentina es una villa y Madrid es una ciudad residencial de clase media. Sí. Pues esto supongo que algún argentino nos estará escuchando.
Entonces, es muy curioso porque si uno mira cómo empieza, si uno mira cómo es la parte contemporánea de Madrid o de Barcelona, son ciudades residenciales medias muy agradables, creo. Y sin embargo, si uno mira cuál es el problema de la urbanización moderna argentina, ve que el proceso es a la inversa, que hasta los años 70 es un país mucho más desarrollado que España. Y sin embargo, a partir de los años 70, donde España empieza a tener una urbanización media residencial, Argentina empieza a tener un problema de villas espectacular y de suburbanización. Es muy curioso, pero es parte de ese proceso de inverso, es decir, ese proceso de descomposición económica en el que está inmersa Argentina o Uruguay. ¿Uruguay también? O Venezuela. Uruguay mucho más lento pero Uruguay comparado con el nivel de desarrollo y renta que tenía en los años 20, o sea, Uruguay era un país que su nivel de vida era muy superior a muchos países centroeuropeos y a países europeos que ahora son primer mundo. Muy superior a España, muy superior a Portugal, muy superior a Francia, muy superior a Italia. Antes de la guerra, en posguerra, o sea, Uruguay es el país con una calidad de vida más alta de América Latina, pero sus índices no son comparables a un país, yo que sé, a Letonia o Estonia no son comparables. Uh-huh. Bueno, oye, que nos hemos alejado de la Alemania nazi, perdona. Nos hemos ido de la Alemania nazi, pero estamos hablando de economía. Entonces, ¿qué te digo? Era una economía socialista, era una economía dirigista, también había propiedad privada, todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, era fascista, ¿no? Y es una economía que empieza con una expansión crediticia, que empieza con programas propagandísticos que aprovechan la ola de incipiente crecimiento económico y recuperación económica que ya había empezado la República de Weimar, que el crecimiento económico de los años previos a la guerra en la Alemania nazi es muy inferior a los años dorados de la época de crecimiento entre el 24 y 29 de la República de Weimar, cosa que se olvida que la República de Weimar también tuvo unos años dorados. Caramba, esto no se acostumbra. Siempre la República de Weimar, yo el primero la asocio a estas imágenes que se ven a los niños jugando a las casitas con fajos de billetes por la inflación y esas cosas. Pues la República de Weimar también tuvo un periodo dorado donde el crecimiento económico fue superior a la Alemania nazi. También, ¿qué pasa? La brutalidad y el control con el que se aplicaron las medidas económicas de control de precios, de control de producción, de dirigismo económico, la Alemania nazi son de las más férreas que se han aplicado nunca en la historia de la humanidad. O sea, por ejemplo, en el 34 se ve cuando antes de que empiece en el 34 antes de que empiece la política expansionista de rearme ya fuerte y de anexión de los recursos de los países sometidos, ¿no? Se ve que hay un descontrol muy fuerte y la Gestapo lo reprime brutalmente. Es decir, cuando se acaba este primer artificio que hace Schardt, ¿no? Hay un momento de pinchazo económico y de malestar muy fuerte y lo reprimen el alza de precios con una brutalidad bastante fuerte. ¿Cómo reprimir una alza de precios con brutalidad? ¿Cómo se hace eso? Pues ir a las tiendas y a punta de pistola obligar a bajar precios. Ah, caramba, esto sí que es expeditivo. Sí, o sea, nada de salir en cadena nacional diciendo escuincles, escuálidos. No. Esto era de tener miedo a ciertas medidas económicas porque es que eran muy... Pero también en esa época, en esos momentos, de hecho, uno de los motivos por los que la Alemania nazi huye hacia adelante ocupando países y empezando la guerra es porque las reservas de oro y las divisas empiezan a agotarse. Porque ese control de precios está estupendamente bien, pero hay que recordar una cosa. Alemania importaba 2 millones de toneladas de combustible cada año. Eso, por mucho control de precio que hagas, lo tienes que pagar con algo que no sean marcos del Tesoro alemán. Vamos a ver, ¿me quieres decir que la política... Una vez entras en el juego, la política expansionista alemana y de conquista era necesaria para mantener la economía? Si no hubieran empezado las anexiones, la economía alemana habría colapsado pues en 2 o 3 años. Ok, o sea que era de hecho, un expansionismo militar, pero con trasfondo económico también. Solo te voy a decir una cuestión. El primer programa de expansión crediticio costó 1.000 millones de marcos, Uh-huh. ¿no? Las reservas del Banco Central de Austria incautadas en la ocupación del 38 eran 800 millones de Reichsmark. Caramba. Oye, pues esto enlaza también un poquito con aquel programa que hicimos, que prácticamente lo hiciste tú solo también, sobre el oro de Polonia, que
cuando llegan a Varsovia y que sabían por lo que iban los alemanes y logran sacar del país. Sí, porque los alemanes necesitaban la reserva. De hecho, el enfado aquel y el bombardeo de Varsovia, los alemanes necesitaban el oro checo, el oro polaco, el oro austriaco. En las reservas de Francia fueron vitales para ellos, es decir, necesitaban todos esos recursos porque en esa huida hacia adelante no tenían capacidad para pagar las importaciones ni de petróleo, ni de los metales que se usaban para la industria, ni de las piezas complementarias. No tenían capacidad económica para mantener su propia industria de guerra sin una idea hacia adelante. Y una vez empezado el rearmen no podían desinflarse. Es decir, una vez empezado el rearmen solo podían acabar en guerra y rápido, porque si no, habría habido un colapso económico y aparte ese rearme habría quedado inoperativo. Bueno, al final le salió el tiro por la culata porque la guerra se alargó. Bueno, le salieron las cosas todas imprevistas, o como ellos no las tenían previstas, ¿no? Sí, hombre, pero también es que ese es el problema de ver las cosas desde el punto de vista hasta ahora. Es decir, también veámoslo en el momento en que tengamos en cuenta que venían de la política de apaciguamiento, que se les permitió la anexión de Austria. Entre ellos contaban con que Inglaterra no iba a hacer nada. Exacto, es decir, y tú piensas también que, viéndolo desde la perspectiva de la anexión de Austria, la anexión de Chequia, la caída de Polonia, la caída de Francia, lo más lógico era pensar, pues ahora se rendirán. Y luego también pensemos, la Unión Soviética. Invadir la Unión Soviética estratégicamente era la única opción. No estoy diciendo que estuviera bien, pero un tercio del petróleo venía de la Unión Soviética. El 50% de los minerales para la producción industrial venían de la Unión Soviética. Una parte importantísima de los alimentos venían de la Unión Soviética. Pero los compraban en comercio normal, quiero decir. En trueque. Sí, en trueque. Equipamiento industrial, de hecho tenían tratados tratados bilaterales de comercio, pero sí se hacía intercambio, no era a la fuerza. Pero también teniendo en cuenta esa dependencia y, dato importante, que la Unión Soviética acababa de fracasar miserablemente en la guerra de Finlandia y las purgas estalinistas habían dejado el ejército casi inoperativo, pues visto desde ese momento y de esa óptica de una ansiedad enorme de pensar que si no conseguían hacer que Alemania fuera una potencia mundial en un periodo de tiempo muy corto, todo lo que habían montado se vendría abajo y sería inviable. Ese ataque a cara o cruz, a vida o muerte después de la conquista de Francia, es para ellos la única, desde su óptica, viendo desde su óptica, no desde otra, viendo de la óptica de la jerarquía nazi, es la única opción posible. Pero a mí todo esto que tú estás diciendo no es la única opción posible, pero es que además lo habían dejado escrito en negro sobre blanco. Todo dicho. Me parece que es el libro, es que no estoy seguro, porque dónde lo he oído yo, o dónde lo he leído, el libro este de Paul Johnson, Tiempos Modernos, creo que lo he leído ahí, pero no estoy seguro, que dice, es asombroso como un hombre que dejó escrito lo que iba a hacer en un libro que se llama Mein Kampf, pero tal cual, el plan perfectamente trazado, nadie se lo tomó en serio. Bueno, yo también lo digo ahora no voy a... En la política actual también hay gente que lo dice su plan perfectamente y luego la gente no se lo cree. Ya ha cambiado. Hitler es el típico personaje que este es un tipo extravagante, pero cuando llega arriba ya cambiará. Entonces, ya sabes, ahora es extremista porque está en la oposición y quiere llegar, pero luego ya se apaciguará y ya nosotros lo controlaremos. Eso podían pensar los Krupp y todos los grandes empresarios, y luego llegaron a una entente, pero desde luego no lo dominaron. Bueno, esto es el caso que hemos hablado de récord muchas veces, de este presidente o el cargo que sea de uno de los partidos conservadores alemanes, ¿no? Que apoyó la investidura de Hitler como canciller. Dollfuss. Creo. Me has pillado. Estamos improvisando y tenemos un peligro. Bueno, si nos hemos equivocado, algún oyente nos rectificará. Y no hay problema porque como no vamos a hacer producción al aire, pues... Pero este dirigente alemán que dijo esto de este cabo alemán, este cabo austriaco es un pobre demonio, podremos encauzarlo, créame, y acabó en un campo de concentración. Bueno, a mí esto me recuerda cosas que están pasando, pero no voy a meterme ahí porque si vamos a la actualidad vamos a hacer presentismo. Eso para otro día. Sí, tampoco... Ya cuando estemos en el campo de concentración, ya pues nos quejamos. Hay que tomársela, bro. Y bueno, pues ya tenemos que lo habían dejado todo escrito, que eran plenamente previsibles, que su economía era una economía expansiva sí o sí, era como un gran salto hacia adelante. Exacto. Siempre. Hemos dicho que era una economía socialista, pero no marxista, con propiedad privada,
pero con empresarios, pero con una dirección fuerte del Estado, con empresarios pero sometidos al Estado, con una estructuración entre ministerios, fábricas, logística, productividad, control de precios, absolutamente dirigista y absolutamente, o sea, con una implementación férrea del control estatal. Pero también hemos dicho que era una economía donde hubo privatizaciones, que esto está muy bien, que es muy curioso que al principio, en la primera etapa nazi, se privatizó. Ah, sí, esto tampoco lo sabía. Exacto, sí, con obra pública. Sí, es muy curioso. Es una economía, es el Frankenstein de las economías. Un Frankenstein por aquello de que la cabeza de aquí, la mano de allí, pues esto con las teorías económicas, ¿no? Exacto, porque también te digo una cosa, ¿de qué sirven las privatizaciones cuando tienes un tipo como Hitler que dice eso de que el único axioma de la economía que cree es que la economía no tiene axiomas? Uh-huh. Cuando el que dirige la economía tiene esa visión económica, ¿qué puede salir? Bueno, y cuando lo que él tiene bien claro es que tiene que implementar un gran imperio y además lo quiere ver en vida. Y ya tenía 50 años. Exacto. Lo quiere ver en vida, lo plantea como modelo económico, como modelo político, lo plantea con una conciencia, no digamos que realista, pero sí muy obcecada sobre la situación, para su propio planteamiento, la situación desesperada. O sea, porque esto es un ejemplo que se muerde la cola. Son expansionistas. Pero el ser expansionista los pone en una situación desesperada, y como les ponen en situación desesperada son más expansionistas. Porque bueno, sí, desde su punto de vista la expansión a la Unión Soviética era la única opción viable, pero también es verdad que es algo que tenían planteado hacer, habían dicho que iban a hacer desde el principio. De hecho está esta cosa de cuando ataca a la Unión Soviética, que dice este hombre que se siente moralmente lo correcto, que es que le dolía aquel pacto. Sí, y no sé, y parece que a Stalin lo dejó helado y le costó reaccionar porque no se lo creía. Pues es una cosa curiosa, ¿no? Sí, es una cosa. Pero yo creo que es que Stalin no era tan... No es que no fuera tan inteligente, es que a veces los cálculos le fallaban bastante y pensaba que no se iban a atrever. Es decir, pensaba... esto es como cuando estás jugando con un tramposo, ¿no? Y tú piensas que le has hecho un farol y te ha creído, y el otro tipo hace una jugada que te deja descontrolado por completo, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, tú sabes que el otro piensa que es el más tramposo del mundo y va el otro jugador y le hace una trampa mayor. Pues Stalin pensaba que eso, que el pacto lo iba a cumplir, que se iba a poder fortalecer y que iban a poder atacar a Alemania, que después de desangrarse con la guerra con las potencias occidentales. Jamás pensó que Francia iba a caer en unas pocas semanas y que iban a adelantar la operación antes de lo lógico, porque también hay que decir que atacar en el 39, visto desde el punto militar, fue precipitado y fue una acción desesperada fuera de toda lógica, dentro de esta lógica económico-política de expandir o morir. Bueno, en el 39 atacó a Polonia. Me parece que Rusia tardó en el más. 40, sí, perdón, me equivoco. Es decir, en el 40, pero un año más. Es decir, ellos pensaban que la expansión hacia Polonia iba a empezar en el 40 y hacia la Unión Soviética un poco más tarde. Es decir, el pronóstico era que la guerra empezaría en el 42-43. Me parece que, no estoy seguro, otra vez pero es que uno de los grandes teóricos de la guerra, creo que era Clausewitz, pero esto a saber, otra vez pido la ayuda, pero esto es seguro, porque lo he oído en varios sitios, decía que cuando uno plantea una batalla, la puede plantear muy bien, la puede encarar muy bien, etcétera, etcétera, pero cuando empiezan los tiros, aquello ya es el reino del caos, hay que gestionar el caos, por decirlo de alguna manera, no sabes, es impredecible todo. Claro, por supuesto, pero el problema de la geoestrategia es que a veces entre una jugada maestra y una metida de pata monumental hay un abismo una línea muy pequeñita. Entonces, si pensamos como Stalin, ¿no? Si se han empezado las purgas, si se ha empezado el proceso de cambio total dentro de la Unión Soviética, firmas un pacto, te proyectas que va a ocurrir una guerra entre los nazis y los aliados, que te va a poner una posición preponderante, y eso no solo no ocurre, sino que te encuentras con una invasión mucho antes de lo que tú empiezas. Reaccionar a esa ruptura de la expectativa pues es complicado, y más para una persona que no está acostumbrada a que le contraríen ni a enfrentar contrariedades. Claro, todo el mundo le hacía la pelota. Hombre, miles de oficiales purgados, pues imagínate como para no hacerle la pelota.
De hecho, cuando la avisaban de la guerra le decían que eran agoreros fatalistas que estaban, poco menos que estaban dando esa información para acabar con su plan maestro. Ujú. O sea, es que el que tenía un plan estupendo, que era dejar que se desangraran, que era abastecer a la Alemania nazi y hacerla dependiente y luego cortarla y atacarla. Hombre, ¿quién iba a tener más visión? ¿Él o esos agoreros que le estaban mintiendo? Pues tampoco era tan absurdo lo que planteaba Stalin. No, pero le falló el factor imprevisible de que los nazis atacaran a vida o muerte porque su economía no les daba para más. Claro, o sea, no era el tonto perfecto. No, ni los otros. El problema es que al final millones de soviéticos murieron, millones de alemanes murieron, aunque los soviéticos ganaran la guerra, porque los dos líderes que tenían fueron incapaces de tener una visión geoestratégica medianamente aceptable. De hecho, el único que tenía una visión geoestratégica medianamente aceptable era Winston Churchill, con todos los defectos que tenía. Uh-huh. Eso sí es así. O sea, sí tenía una visión un poco más realista y un poco más pragmática. Volviendo a la economía, como hemos dicho, recapitulando, hemos hablado de qué tipo de economía es, hemos hablado de cómo se implementaron esas medidas tan estatistas, con unos controles tan férreos, tan brutales de los precios. También hay que decir otra cosa muy curiosa, es decir, la economía nazi, que tiene sus etapas y sus fases, esta primera etapa en la que hemos dicho, en la que se destinan todo mediante bonos, se destina todo el presupuesto al rearme, en la que los productos hay un momento en que empiezan a escasear, pero con la expansión vuelve a haber un auge económico. También hay que hablar de que en la segunda fase, curiosamente, se ve los efectos que previó Sharp, ¿no? Porque en la primera fase no hay inflación y no hay subida de impuestos, ¿no? Pero curiosamente hacia el 43 y hacia el 44 la economía nazi se encamina irremediablemente hacia la hiperinflación. De hecho, si la guerra no acaba tan pronto, habría acabado una hiperinflación como nunca se habría visto. Pero eso es porque ya en la fase final, ya bajo el mando de Speer, bajo el mando de Goering, ya no se implementan. Ya los que llevan la economía alemana no son personas que quieren una recuperación económica a largo plazo. Quieren resultados inmediatos y sobre todo tienen un conocimiento de economía absolutamente nulo. Y es curioso como después de esta fase en la que se usan los recursos alemanes para rearmar el país para esta carrera hacia adelante, cuando la economía ya está en manos de auténticos lunáticos y de auténticas personas que tienen un conocimiento económico muy bajo, la economía alemana empieza casi primero a dar síntomas de agotamiento, luego síntomas de descomposición y por último síntomas de desintegración. Por eso el final de la guerra es tan duro, porque no solo es una derrota bélica, es un colapso económico. Y de hecho esto se puede ver entre las cosas que tenía preparada para el programa, ¿no? Se puede ver en la producción, es decir, por ejemplo, en el 39 Alemania produce 8.200.000 toneladas de combustible entre importación, produce 2 millones de combustible sintético, importa 5 millones, ¿no? En el año 43, ¿no? Alemania consume 11 millones, produce casi 4 millones de combustible sintético y consume 6,9 millones, ¿no? Uh-huh. Y al final de la guerra, Alemania cuenta con 6.800.000 toneladas de combustible y consume 6.700.000. Es decir, ahí sí se ve el colapso. Y esto es importante, esta diferencia, porque se ve que entre los errores estratégicos de la guerra y la desaparición total de las reservas de oro y de divisas llevan a un colapso casi absoluto de la capacidad productiva alemana. Y esto se puede ver en esta economía. Frankenstein se puede ver cómo avanza hacia ese final que lleva este colapso económico al que llevan todas las expansiones crediticias, solo que esta vez aparte y llega con un colapso bélico, porque el modelo expansivo alemán le llevaba hacia una guerra que parecía inevitable, ¿no? Pero aunque hubieran ganado la guerra, hubieran tenido un colapso económico. Aunque si hubieran ganado la guerra, y esto es otra parte importante de la economía alemana, porque hablamos de 3 fases, ¿no? Hablamos de la fase del 36, del 33 al 39, ¿no? O del 33 al 36, 36, 39 y en adelante. Pero es muy curioso porque cuando empieza la guerra y empiezan a ganar, empiezan las medidas predatorias. Porque, por ejemplo, una vez ya hemos planteado cómo era la economía dentro de Alemania, ¿no? Pero cuando empiezan las ocupaciones, ¿no? Alemania empieza unas medidas muy curiosas como son hacer pagar la ocupación, incautarse las reservas, devaluar artificialmente las divisas de los países ocupados para que los pagos siempre beneficien a Alemania, o
y esto es muy curioso de cómo los alemanes intentaron quitarse la inflación en la etapa final de la guerra y la etapa final económica de Alemania, que es que emitían títulos de deuda alemanes, que ahora no me acuerdo cómo se denominaban, que eran de pago, se debían aceptar obligatoriamente en los países ocupados, pero estaba prohibido su uso en la Alemania en la zona en la Alemania, o sea, en los territorios en los territorios alemanes, en la Alemania central. Bueno, en lo que era la Alemania fetén. Sí, o sea, lo que era el Reich. En el Reich estaba prohibido su uso, pero estos certificados alemanes de deuda sí tenían que ser aceptados por los gobiernos o las empresas de los países ocupados, lo cual esa inflación que se estaba generando en esa etapa final, donde el vaciamiento de las divisas y la descomposición por la pérdida de la guerra y por la hiperinflación naciente y galopante, lo que hicieron fue intentar diferirla a los países ocupados. Pues era una trampa continua, continuamente haciendo trampas. Siempre haciendo trampas, siempre hacia adelante. Siempre yendo hacia adelante. Desde el acto propagandístico de las Autobahn hasta el rearme con los bonos MEFO, hasta esta última fase de predación absoluta de los recursos de las economías ocupadas, obligándole a aceptar tipos cambiarios inflados y títulos de deuda devaluados para mantener ese régimen de esclavitud económica y para mantener en funcionamiento la maquinaria de guerra alemana a base de desmoronar por completo la economía de los lugares ocupados y saquearla. Ojo, cosa importante, cuando empieza la guerra o cuando en las primeras campañas solo hay unas 100.000 personas que trabajan en régimen de esclavitud. Cuando acaba la guerra hay 8 millones de trabajadores esclavos dentro de Alemania traídos de los países ocupados. No cuentan las personas que trabajan en régimen de esclavitud dentro de los países ocupados. O sea, era un régimen esclavista, tal cual. Era un régimen esclavista, predatorio, sí, era, y todo el plan alemán siempre fue huir hacia adelante para imponer un régimen esclavista y un régimen depredador en todo el continente. Ese era el plan alemán desde el principio. Rearmarse, usar los recursos ociosos para el rearme, empezar la guerra relámpago, corporativizar el Estado y avanzar con los recursos alemanes hacia un esquema depredador. Ese fue el único plan de la Alemania nazi y el único plan económico. Sí hay propiedad privada, pero está sometido al Estado. Entonces, ¿qué es ese sistema económico? Pues para que un sistema económico sea socialista no tiene que haber propiedad privada, pues es capitalismo de Estado. Para el que ve la economía de una visión más liberal es socialismo de Estado. Que es una cuestión difícil de definir, pero sí, eso sí es muy evidente que no es un régimen puro, no es un régimen socialista puro y no es un régimen capitalista puro. Y otro punto ya muy importante, y si quieres, para ir terminando o para ir encauzando mejor el programa, sí, es que hay que tener en cuenta una cosa, que es que la Alemania nazi, ¿no? Si vemos cómo empezó todo su proceso económico, ¿no? Vemos que es un proceso absolutamente inviable, que no tiene salida ninguna, pero que durante un proceso, mientras las cosas salieron bien, como tienen todos los procesos de expansión, dio unos resultados que parecían brillantes, pero carecían carecían de base real. De hecho, no se consiguió alzas de la producción o cotas mejores, no se consiguió mejorar no se consiguió mejorar de manera efectiva las cotas de producción o de bienestar económicos alcanzados en la época dorada de la República de Weimar, que ya lo dijimos antes, pero que es muy importante decirlo. Pues entonces, no sé si queda algo más que añadir, porque... No, o sea, no sé si me dejo alguna cosa de las que preparé, porque preparé muchas cosas, pero bueno, podemos decir que este régimen, donde a los trabajadores se le pagaba menos que a un trabajador de Uruguay o de Argentina, que eran potencias del momento, y seguramente menos que un trabajador de Brasil si hubiera hecho alguien la comparación, ¿no? Este régimen que usó medidas monetarias y crediticias que privatizó y a la vez porque es muy curioso. En el régimen nazi hay tanto como expropiaciones como privatizaciones, es muy curioso. Es decir, no funciona de una manera
ortodoxa, no tienen una pero también es que va dentro de la definición de sus propios líderes. Goebbels, que esto es lo que se me olvidó decir, ya publicó un artículo en el New York Times en los años 20 definiendo que eran socialistas pero no marxistas y dejándolo claro, que lo colgaremos en el grupo de Telegram y en la descripción y en el material complementario del programa. Ya dejaban claro qué política económica iban a seguir, y Adolf Hitler no tenía conocimientos económicos y despreciaba profundamente la economía. Lo único que les interesaba es que la economía sirviera a su proyecto imperial, y tenían esa mezcla curiosa que tiene el nazismo, que es una parte de socialismo, otra parte de conservadurismo extremo, mucha violencia, mucha militarización, pero dentro de esa parte del conservadurismo social y... Conservadurismo de aquella manera, porque muchas de las ideas progres, y podría decir unas cuantas, están en el nazismo, ¿eh? Ah, no, por supuesto, pero en la parte folclórica, en la parte de la patria, la tradición... De hecho, es que es lo que tú dices de que estaba todo dicho, es nacionalsocialismo. Son socialistas y nacionalistas, que es la parte de que, por ejemplo, aquí los socialistas que tenemos son antinacionalistas, es decir, tienden a destruir la nación y los conceptos históricos de nación, pero los nazis no, los nazis eran socialistas, pero tenían ese elemento folclórico nacionalista, ese de la raza, la etnia, la cultura, de preservar ciertos valores étnicos y culturales de la nación alemana y ponerlo dentro de la parte fundamental de su ideario político. Pero bueno, y otras cosas curiosas, por ejemplo, se podría hacer un día un experimento de poner ciertos textos emanados de estos nazis a algún ecologista moderno y los firma con los ojos cerrados. Ah, no, por supuesto, es decir... Había una ley de protección de los animales. Sí. Y antitabaco. Sí, bueno. Sí, es verdad. Sí, no sé si vegano, llegaba vegano, pero vegetariano era Adolfo Hitler. Sí, era absolutamente vegetariano y era absolutamente animalista y creía en el equilibrio con la naturaleza. Digamos, es un régimen desconcertante. Es un régimen desconcertante, por supuesto, y que ahora mismo la palabra nazi se usa para estigmatizar o para señalar o para denostar a cualquiera que tenga un poco de conservador o de liberal económico, pero estas personas, yo creo que el elemento fundamental del nazismo es la violencia y la represión, que ahí sí está bien usado, porque eso sí es verdad que el nazismo sí fue uno de los regímenes más represivos de la historia. Y, a ver, el estalinismo fue mucho más represivo, pero la diferencia es que, sin romper con la sociedad anterior, el nazismo fue uno de los regímenes más represivos de la historia. Es decir, el nazismo simplemente quería mantener cierta parte y luego imponer sobre la sociedad que ya estaba ciertos valores, pero no quería destruir la sociedad que existía. Esa es la parte desconcertante del nazismo. Es decir, si hay una clase empresarial, mientras está dentro del Estado, es bienvenida. En la cultura alemana hay que fomentarla. Los valores alemanes, la etnia alemana, mientras que hay que reforzarla. Mientras que la diferencia con el socialismo marxista y soviético es que el socialismo marxista y soviético habla del hombre nuevo. Que los nazis también copian esa dialéctica, pero el hombre nuevo alemán es una evolución del alemán, de los que ellos creían los mejores valores de la cultura y la sociedad alemana. El hombre nuevo soviético es romper con todo lo anterior. Y esa es la diferencia entre que ciertos aspectos sociales son conservadores, aunque en otros sean muy progresistas, pero por ejemplo, en aspectos que los nazis son muy progresistas, los soviéticos son muy conservadores, porque estamos en la década de los 30, no actualmente. Es decir, lo que ahora nos puede parecer súper vanguardista, en aquella época les podía parecer absolutamente reaccionario o degenerado. Porque, por ejemplo, en aquella época cualquier cosa que tuviera que ver con la homosexualidad era algo tabú para todos. Es decir, algo intocable en ninguno de los bandos. Es decir, ni en la Rusia soviética, que eran lo que ahora se identifica con el progresismo, ni en la Alemania nazi, que eran tan veganos, que eran tan... Los de la primera ola nazi, los de... Ostras, ahora se me ha ido el nombre. Este sí que ¿Rom? lo sé. Rom. Este era homosexual reconocido. Sí, pero en ningún momento llegó a ser una bandera del nazismo, ni llevaron su normalización o su aceptación. Entonces, lo que ahora mismo puede parecer de un bando, ¿no? Lo que ahora mismo parece que... Lo que se intenta vender es que ciertas ideologías tienen un continuismo histórico y que siempre han defendido unas causas. Y eso no es cierto. Es decir, hasta hace muy poco, el socialismo era profundamente homofóbico. Y el socialismo, sea marxista o no marxista, era profundamente homofóbico. De hecho, era mucho más homofóbico que los países más liberales, donde era una cuestión de malas costumbres. Sí, sí.
pero no una cuestión de lucha contra el Estado. ¿Qué quiero decir? Que la Alemania nazi, aunque se le haya encorsetado mucho, sí es verdad que es un régimen muy represivo, no es el más represivo, pero sí que es verdad que es un régimen difícil de describir cuando se aborda, cuando se intenta estudiar con seriedad. Y bueno, yo creo que era fundamental hacer este programa de la economía nazi para presentar un poco todos estos datos que hemos dado, a veces un poco sueltos, a veces más concentrados, para que la gente pues vea cómo era esa economía por dentro, cómo funcionaba, cómo la hicieron funcionar, que yo he leído a expertos que te dan un muy buen razonamiento de que no hay milagro económico alemán, que sí hay un uso de recursos ociosos muy fuerte, que sí Alemania ya era una potencia que tenía sus recursos infrautilizados, que en cuanto se puso en marcha y se volvió a darle cierta capacidad, cierto movimiento, cierto... Ay, no me sale la palabra. Cuando se le dio cierto impulso a la industria alemana, volvió a reaccionar. Pero también es cierto que volvió a reaccionar para ir hacia la carrera hacia adelante de un grupo de personas con unas ideas que esas sí son, como se nos han contado, es decir, expansionistas, porque al fin y al cabo tenían el proyecto que tenían y era así, los cuales llevaron a Europa a un desastre. Y lo que decía antes del problema de Stalin y de Hitler es que su incapacidad de ambos líderes llevó a una masacre que sí, uno la ganó, pero a costa de millones de muertos de ambos bandos, porque si hubieran ganado los nazis habría sido lo mismo, habría sido a costa de un sufrimiento inmenso. Y fue una época donde el juego geoestratégico y la incapacidad del cálculo económico, de la planificación económica real, de llevar un desarrollo real, y la capacidad de una política realista y de verdad cuerda llevó a un desastre monumental como fue la Segunda Guerra Mundial, que por cierto todos los bandos la querían, unos más tarde, otros más temprano, pero ambos bandos encauzaron toda su economía a un enfrentamiento definitivo, más rápido, más lento, que les llevaba a la supremacía. Bueno, pues yo creo que ya va siendo hora de acabar, que llevamos prácticamente una hora de programa. Y bueno, y despedirnos, ¿no? Hasta el próximo programa. Yo espero que les haya gustado el programa, espero que haya quedado claro la fase, que haya quedado claro el tipo de estructura, que haya quedado claro que no se tiene que mirar la economía ni la política del pasado con ojos actuales, porque 1930 no es 2020, ya han pasado casi 100 años, y si se quiere mirar la historia, por favor que se intente mirar con los ojos del momento. Ojo, que no quiere decir defenderlos ni validarlos, quiere decir por un momento ponerse esa óptica y luego volver al tiempo que estamos. Pero si se quiere hacer historia, si se quiere mirar en la historia, se tiene que intentar mirar con la visión más cercana a la del momento en que está ocurriendo esos hechos y esas dinámicas sociales. Y bueno, no nos queda más que despedirnos hasta el próximo programa y si os ha gustado, poned un me gusta. Adiós. Hasta pronto.